Voy Sí, a perfecto. dividir la exposición en dos partes. Una que tiene que ver con las cuestiones de teoría y otra que va a ser práctica. Espero que le sirva. Bien, la conservación preventiva de documentos. La primera pregunta que nos hacemos, bueno, ¿qué es lo que contienen los archivos y las bibliotecas? Y pues siempre nos damos cuenta que vamos a encontrar libros y documentos que están elaborados con una diversidad de materiales que son realmente materiales eh, naturales, como la piel, el pergamino, el cartón y el papel. Y sucede que muchos de estos documentos, pues en particular los de papel, pues están formados de celulosa. La celulosa es un producto vegetal y que pues puede sufrir deformaciones por diferentes situaciones, ¿no? Con respecto a la conservación preventiva, que es lo que vamos a ver, eh, hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, que se trata de una política de conservación amplia y que contempla la preservación de los documentos y libros. Pareciera ser lo mismo, pero en realidad no lo es. Porque, por un lado, la conservación significa preservar algo y para preservar eso significa proteger o resguardar. Así que se tienen que tomar ciertas medidas que nos permitan obtener todas las condiciones para proteger y resguardar los documentos escritos o impresos. Por otro lado, tenemos un aspecto que no veremos porque eso es una cuestión mucho más delicada y que requiere un conocimiento mayor, sobre todo un conocimiento práctico más amplio, que es la restauración. Y la restauración significa reparar, recuperar, recobrar o renovar algo, en este caso los documentos impresos o los escritos. Todos los documentos escritos o impresos se van a resguardar en algún inmueble, incluyendo, como lo vemos siempre, en nuestras casas, que generalmente estamos pensando en edificios de las instituciones, pero también lo tenemos en nuestras casas con los archivos personales, que son muy valiosos y que muchas veces pues pasan desapercibidos porque son personales. Bueno, lo que conviene es identificar las condiciones de los inmuebles. En este caso, siempre es importante verificar la humedad relativa que hay en el ambiente de las casas o de los edificios, conocer si hay filtraciones de agua, el tipo de iluminación que se utiliza, el estado de las instalaciones hidráulicas y eléctricas y en dónde se encuentran, y saber de los riesgos diversos que puede haber en una casa, porque pareciera que no hay riesgos, ¿no? Pero sí los encontramos porque puede haber incendios, inundaciones, temblores o plagas. Sabemos que muchos edificios, pues a veces se encuentran en las partes altas, no tienen problemas, pero cuando se encuentran en lugares bajos, pues es probable que sean afectados por las inundaciones, ¿no? O también si las instalaciones están en mal estado, pues pueden provocar un incendio. Entonces, todas estas cosas son necesarias prevenir e identificarlas. Es importante conocer los datos sobre el tipo de acervo que se tiene. Como ya comentaron por ahí, pues muchos son estudiantes de universidades, pero también tienen archivos personales y eso es necesario darle una identificación, conocer qué tipo de archivo es, cuáles son los tipos de documentos que hay en esos archivos, conocer la cronología de los documentos, conocer el tipo de estantería donde se guardan los documentos y también el tipo de almacenamiento donde tienen esos documentos ya directamente.
Y además, los tipos de materiales de los documentos, además también los tipos de encuadernación en donde pueden estar contenidos estos documentos. Y la otra cuestión, conocer el nivel de deterioro de todos estos documentos. También conviene conocer los factores ambientales que influyen de manera significativa en el ambiente del lugar donde se resguardan los documentos. Ya lo hemos hablado y vamos a comentar esto muy en particular, lo que es la temperatura, la humedad relativa, la iluminación y la contaminación, que son, yo creo que los elementos que están más directamente ligados al documento. Y habría que mencionar otra cosa que a veces no se habla de ello, que es realmente el manejo de los documentos por parte de los usuarios. Bueno, con respecto a la temperatura, esta se define como el grado o nivel de calor que presentan los cuerpos al medio ambiente y se puede medir en grados centígrados, Fahrenheit o Kelvin. Las altas temperaturas aceleran las reacciones de deterioro en los documentos como las fisuras, los agrietamientos, los encogimientos, las decoloraciones, los debilitamientos o las desecaciones. Puse estas imágenes porque son más claras, más visibles que cuando a veces están en el papel, pero a los papeles, cuando uno ya los ve con detenimiento, les pasa lo mismo que a estos libros o pasados que se tienen ahí. La temperatura promedio para la conservación adecuada de los materiales celulósicos, los de papel, no debe de ser mayor a los 20 grados centígrados. Debe ser un lugar fresco. La temperatura también va a actuar simultáneamente como la humedad. Y en este caso vamos a hablar de la humedad relativa, que no es más que la cantidad de vapor de agua contenida en un espacio determinado. Es decir, en el ambiente donde estamos, vamos a encontrar que el aire que se encuentra en estos lugares tiene una cierta cantidad de agua, que no lo vemos porque está revuelto en las partículas del aire. Pero ahí está, y puede ser muy excesiva o todo lo contrario, ¿no? La capacidad del aire para absorber la humedad va a cambiar con la temperatura del medio ambiente. Por eso es importante conocer cuál es la temperatura para también tomar las medidas necesarias. La humedad relativa va a aumentar cuando desciende la temperatura. En un lugar frío va a haber mucha humedad. En un lugar muy caliente la humedad disminuye, es más seco, ¿no? Porque la temperatura también aumenta. Hay por ahí unos aparatitos que si es posible, pues lo pueden tener para medir la humedad que hay en el ambiente, que son los higrómetros. Hay algunos muy económicos que se pueden obtener para hacer esto. Pero si no es así, pues ustedes se pueden dar cuenta porque en muchas de las casas, en las paredes se pueden ver manchas o se puede ver que el ambiente es bastante húmedo, ¿no? Entonces, así se puede identificar de manera práctica el tipo de humedad que se tiene. Y el rango de la humedad relativa, el que es más adecuado para la conservación de los documentos, debe oscilar entre el 30 y el 50%. Por debajo del 30%, los documentos se desecan y pierden la resistencia mecánica, es decir, se arrugan, se fisuran y se rompen, ¿no? Por encima de del 50%, la hidratación excesiva de los documentos es un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos. Además, provoca la deformación también de los cuerpos, el corrimiento de las tintas y además van a ustedes observar que el documento le van a aparecer manchas de humedad. Asimismo, es conveniente conocer la iluminación.
porque la energía radiante de la luz genera calor y se propaga en línea recta en todas las direcciones. La luz tiene la capacidad de producir reacciones fotoquímicas que transforman los materiales sensibles a la radiación y rompe los enlaces de las moléculas, es decir, va desecando el papel y eso va a romper los enlaces de las moléculas. Generalmente, bueno, antes se utilizaba mucho la luz amarilla, que tiene una mayor intensidad de calor, y ahora, bueno, ha cambiado este tipo de luces blancas que permite, de alguna manera, vamos a decir, dañar menos los documentos. Lo mejor es tratar de sacar el documento a la luz solamente en las ocasiones en que se va a trabajar y tratando de que no le dé la luz del sol, sobre todo si son documentos antiguos, ¿no? Bueno, el otro aspecto que es muy importante y que muchas veces pasa invisible es la contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental tiene efectos muy nocivos sobre los documentos. No lo notamos. Pareciera que todo el ambiente, sobre todo de las casas, pues incluso también de los edificios, pues todo está bien, está normalmente, ¿no? Pero no es así, porque siempre se van a presentar dos tipos de contaminación ambiental. Una contaminación química y otro que es la contaminación biológica. Por ejemplo, aquí en la casa de ustedes, yo vivo en una avenida que es uno de los ejes más importantes de la Ciudad de México y se forma un pequeño polvito muy tenue de color grisáceo que daña también a los documentos, ¿no? Porque además contiene una gran cantidad de elementos tóxicos derivados de la quema de las gasolinas de los carros que pasan por aquí. Y la otra cuestión que no se nota es que se forman muchas corrientes de aire que llevan ese polvo finito y se introduce en todos los lugares. Cada vez que limpio yo mis libros, voy a encontrar, no sé por dónde se meten, pero hasta en los rincones más alejados de las puertas, encuentro que está ese polvito, ¿no? Entonces, hay que siempre tener cuidado de este tipo de situaciones sobre la contaminación química y la contaminación biológica. Los productos de la combustión de la gasolina, como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, van a reaccionar con la humedad relativa y van a generar ácido sulfúrico y ácido nítrico que dañan la celulosa de los documentos. Por eso es que es necesario que se tenga una limpieza y además un resguardo adecuado en lo que nosotros conocemos como guardas de primer nivel, que sería el folder donde se encuentra directamente el documento, y las guardas de segundo nivel, que serían las cajas donde se guardan. También el uso indiscriminado de microbicidas e insecticidas va a ocasionar graves deterioros en la documentación porque tiene alta toxicidad por las alteraciones físicas que provoque, por las alteraciones químicas que se llevan con el papel. Así que muchas gentes llegan y ponen el insecticida en el ambiente y pues eso lo daña. Lo mejor es trabajar a la antigüita, sacudiendo con un trapo muy ligeramente húmedo, para poder ir limpiando estos lugares de manera que se pueda recoger el polvo, pero también limpiarlo con una brocha de pelo de camello, porque es un pelo muy suavecito que no daña no raya los documentos. En particular, por ejemplo, las fotografías. Bueno, con respecto a la contaminación biológica, este es causado por diferentes tipos de organismos que atacan los documentos. La contaminación biológica está directamente relacionada con la naturaleza de los documentos y con las condiciones ambientales que los rodean. Aquí vemos una serie de insectos que seguramente ustedes conocen, que los encuentra uno en todos los lugares, como son las cucarachas,
los pescaditos de plata, que son terriblemente ofensivos para el papel, y por el tamaño y por la forma en que se mueven, pues son prácticamente invisibles. Nosotros vamos a ver que de repente al papel ya le están apareciendo como si hubieran raspado el papel, ¿no? Y las polillas. No es tanto la paloma, ya está desarrollada la polilla, sino el huevecillo, que es el que se alimenta del papel o de la madera. Por eso es importante el tipo de estantería donde se tenga, porque si es una estantería de madera, hay que darle un barniz protector adecuado y además limpiar constantemente para vigilar que no haya polilla. Estos organismos por sí solos, individuales, pues no es mucho problema. El problema es cuando se generan las plagas. Cuando hay un crecimiento indiscriminado de estos insectos que forman grandes poblaciones, entonces los documentos se convierten en una fuente importante de alimentos para estos animales y entonces ellos son los que provocan daños en todos los documentos que encontramos. Como les decía, es celulosa y eso es alimento para todos estos animalitos. Bueno, las plagas se generan bajo las siguientes condiciones. Temperaturas altas entre los 28 y 50 grados centígrados. Humedad relativa alta entre los 50 y 70%. Y si hay una circulación deficiente del aire, además de la acumulación del polvo y de la mugre. Por eso es importante siempre darle mantenimiento de limpieza a todos los archivos. Existen medidas de prevención contra las plagas que ayudan a la conservación de los documentos. Y estas medidas de prevención son las condiciones ambientales adecuadas, ya las hemos mencionado, la temperatura entre los 20 y 25 grados centígrados y la humedad relativa entre el 30 y el 50%. Una iluminación adecuada, de preferencia luz blanca en las áreas de consulta y encendido de la luz en las áreas de almacenaje de los documentos solamente en casos necesarios. Aseo y mantenimiento constante, el sello de ventanas y ductos y la fumigación adecuada bajo control de un conservador. Principalmente estas medidas serían, como, por ejemplo, para los archivos, ¿no? Los archivos grandes de instituciones. Bueno, pues casi habíamos llegado al final de la presentación. Bien, si quieren hacer alguna pregunta ahorita en este momento sobre esto que acabo de mencionar, para pasar a la siguiente parte que tiene que ver ya con el manejo del documento. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Profesor, hablaba de la temperatura en grados, en Kelvin. ¿Cuál es ese? Me la pone difícil, lo que pasa es que siempre maneja uno la temperatura en grados centígrados. Sí. Mencionaba las distintas formas o los distintos sistemas como es el de Fahrenheit o el de Kelvin. No se utiliza normalmente en México. En México se utiliza los grados centígrados. Centígrados. Ok. Gracias. Buenas noches. Profesor, quisiera preguntarle sobre los animalitos que puso de las plagas. Hay unos que parecen como tijerillas, que tienen unas como antenitas. Ajá. Eran los de la parte superior de la fotografía. Sí. ¿Esos cómo los combate uno en caso de encontrarlos? Bueno, todo lo que encuentra uno por eso es importante la limpieza, porque realmente esto es una cuestión de carácter físico. Tiene uno que llevar a cabo la limpieza constante de los documentos y cuando los encuentra uno, pues hay que eliminarlos. Porque es difícil utilizar los sistemas a menos que tenga el dinero suficiente y contratar a una persona especializada
para llevar a cabo la fumigación, ¿no? Sobre todo eso es cuando son instituciones que son archivos importantes, muy grandes, pues ahí sí, pero vamos a decir, en el caso personal de uno, pues realmente es una cuestión de carácter físico y manual que tiene uno que hacer constantemente. Porque además no sabe uno cuando aparecen los animalitos, así que es importante estar limpiando todo más o menos cada cierto tiempo, por ejemplo, medio año o un año, ¿no? Más o menos. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Eduardo. Profesor, ¿podemos hacer uso de aerosoles como los que venden en los supermercados? No, porque como decía yo, estos insecticidas pueden dañar los documentos. Es decir, por una reacción química. Aquí lo mejor es trabajar a manita y si encuentran un insecto, eliminarlo, ¿no? Porque este tipo de cosas se hacen de manera diferente. Por mencionarles una cosa, cuando se hace una fumigación, el fumigador debe de saber qué tipo de materiales son los que va a fumigar. Y generalmente se cierra el lugar, se hace la fumigación y se queda ahí hasta que prácticamente están acabadas las plagas. Y se vuelve a abrir, pero eso significa que la persona tiene que limpiar porque va a encontrar otra vez todos esos animales que hayan muerto. Y la fumigación solamente se hace en un caso que sea excesivo la plaga que se encuentra ahí, ¿no? Sobre todo cuando es un archivo que no se ha trabajado, que son archivos institucionales. Generalmente esos lugares, pues sí se tiene que hacer una fumigación en forma, porque requiere de ese trabajo especializado. Y que lo mejor es que lo hagan los especialistas porque uno puede envenenarse con esas cosas, ¿no? Con todos ese tipo de elementos químicos que utilizan. Gracias, profesor. Ahora, una pregunta. Aquí tenemos diferentes climas, diferentes condiciones, pero, por ejemplo, no tocó ahorita más que brevemente la cuestión de el riesgo de incendio, por ejemplo, y de eventos sísmicos, en fin, ¿no? En general, yo lo que he visto, los coleccionistas no tienen extinguidores en sus casas, por ejemplo, junto a sus colecciones, ¿no? Y ni el equipo adecuado de emergencias, ¿no? O sea, para proteger los archivos, ¿no? O sea, en el caso de los coleccionistas, raro es el que tiene cómo extinguir un incendio, protección adecuada por subirse un derrumbe o cosas por el estilo. Siempre pensamos más en la importancia de las piezas que coleccionamos que en el cuidado y la defensa de ellas, ¿no? O sea, ¿qué opinas sobre esto? Mire, siempre hay que tenerlo a la mano, aunque sea claro. particular. Porque realmente uno no sabe qué va a suceder. Y sobre todo cuando puede haber accidentes, por ejemplo, de fugas de agua y todo eso, que se lleguen a mojar los libros o se llegan a mojar los documentos, lo primero que hay que hacer es desecarlos. Y una forma muy sencilla es abrir los documentos, ahí sí exponerlos al sol, para que se evapore todo el agua y después volverlos a guardar. Hay otros procesos que incluso llevan a la necesidad de ir planchando los documentos y cosas por el estilo. Pero vamos a decir, eso sería ya un caso muy grave, ¿no? Pero sí lo importante es evitar, precisamente hablábamos de conservar, y esto significa prevenir. Y por eso la necesidad de
revisar siempre las instalaciones para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Digo, va a haber imponderables como que alguien viva cerca de un río y la casa esté o el edificio esté cerca de ese lugar y a lo mejor una inundación pues va a ser muy difícil de evitar, ¿no? O también la cuestión de un terremoto que cause graves daños en la estructura. Bueno, eso también son imponderables. Pero vamos a decir que en la medida de las posibilidades, uno debe analizar cuál es la situación del inmueble para prevenir estas cosas. Y siempre tratar de poner los documentos en el lugar que podríamos llamar más seguro desde el punto de vista de las condiciones que se quieren para los documentos. Gracias. Ahora, ahorita que me dijo sobre los incendios en los lugares donde venden los extinguidores, hay unos extinguidores pequeñitos para carro que se pueden tener muy cómodamente en cualquier lugar para casos de emergencia. Claro. Sí, algo que puede parecer muy sencillo, pero que también es un riesgo muy alto, son las mascotas, ¿verdad? Un perro te deshace lo que encuentra, ¿verdad? Los roedores, por ejemplo, también, gatos, etcétera. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta y generalmente uno, pues los tiene y hay que estar pendientes de ellos, ¿verdad? Sí, así es. Y sobre todo, los animales que pueden tener los propios, los microorganismos que pueden tener los propios animales, ¿no? Las propias mascotas, que también había que tener cuidado con el aseo de las mascotas y evitar meterlas donde están las colecciones. Profesor, usted nos mostró un extinguidor, pero tratándose de documentos y libros, ¿cuáles son mejores, los de polvo o los de humo? Los de polvo. Ok, gracias. El extinguidor de polvo se dirige hacia donde está la base del fuego, no exactamente a toda la llama, ¿no? Sino a la base del fuego para que se extinga. Y pues eso yo creo que sería ya en una situación muy grave, ¿no? Sí, una Pero, situación extrema. exactamente. Eso es como para de repente que empiece un accidente, un cortocircuito, rápidamente actuar y que está la llama. Y eso es lo mejor que se puede hacer con el extinguidor, ¿no? Que es el de polvo. Porque además, al finalizar, lo que hace es otra vez el proceso de limpieza, que es parte de lo que les voy a tratar de mostrar en esta siguiente parte. Okay. Bueno, voy a cambiar la posición de la cámara para mostrarles. Tengo yo aquí distintos tipos de materiales. Por ejemplo, lo primero que les voy a mostrar es la forma en que se puede hacer la limpieza de los documentos. Todos los documentos se les tiene que quitar todo lo metálico. Absolutamente todo. Lo que sean grapas, lo que sean broches. Todo eso se les tiene que quitar porque se genera oxidación. Y la forma de limpiar un documento con una brochita, como les dije, de papel de pelo de camello, perdón, que es muy suavecito, siempre va a ser en una sola dirección. Como ustedes lo pueden ver aquí, donde lo acabo de poner, yo empiezo a trabajar suavemente en ir limpiando el documento. Después de hacer esta limpieza en un solo sentido, fuera por supuesto de la mesa para que el contenido que tenga el documento, pues caiga afuera, ¿no?
es un poquito lento este trabajo. Y después de limpiar todos los documentos, lo que hacemos es crearles un folder. El sistema es que muchas veces se utilizan papeles especiales libres de ácido, pero son muy caros. Y uno de los papeles que tienen menos acidez es el papel cultural, como el que les estoy mostrando aquí. Este es la cuarta parte de un pliego. El tamaño del pliego del papel cultural es de 95 por 70. Así que lo piden, por ejemplo, en una papelería grande con volumen y se lo cortan en 4 partes. Y entonces ya pueden tener sus folders. Yo lo que hago es que compro paquete de 500 hojas grande y me lo cortan y me lo entregan. Este es ya el papel cortado en los cuartos que yo necesito. Ya me quedan como 2000 para poder trabajar. A lo mejor es un excesivo eso, pero pueden comprar varios pliegos y que se los corten en 4 partes y eso les permite hacer unos folders pequeñitos como este. Esto lo que hacemos de este folder es doblarlo por la mitad y entonces trasladamos la información después de haberla limpiado en el folder. Y en la carátula de la mitad hacia la derecha ponemos a la información que corresponda, ¿verdad? De los documentos. Entonces ponemos a qué pertenece la clasificación que nosotros le queramos poner a los documentos que nosotros queramos, ¿verdad? Y ya tenemos la información en el folder. Voy a hacer unos cuantos para que lo puedan observar. Aquí lo tenemos. Bueno, hay una empresa que también tiene sucursales en todo el país, que se llama Todo de Cartón. Y también en muchas papelerías grandes pueden tener este tipo de caja de cartón. Esta caja tiene las medidas de 38 por 52 por 30 de alto. Y son las más adecuadas, es lo que se les llama cajas AC12, y son las más adecuadas para meter la información en la caja. La caja no se la venden así, sino que hay que armarla.
esta caja trae instructivos para que se puedan armar y entonces es muy sencillo ponerlas. Son las más adecuadas para trabajar porque no pesan mucho y las puede poner uno en cualquier estante que puede estar a cierta altura sin ningún problema. Por eso es que son las mejores para trabajar este tipo de documentos. Bueno, eso es con respecto a la cuestión del manejo de documentos antiguos, por ejemplo, como podrían ser los propios libros de algún archivo o o documentos en conjunto que venga de algún expediente, también de algún archivo que tengan. Lo que sucede es que no sé qué tipo de documentos tenga y entonces eso también, el manejo es similar. La limpieza, si se tratara de libros hay que ir limpiando hoja por hoja, pasando cada una de las páginas y limpiar completamente el documento de tal manera que lo podamos volver a guardar en el lugar donde lo teníamos, en el caso de libros antiguos. Y con respecto a los documentos sueltos, como los que les he estado mostrando, ese tipo de documentos sueltos este tipo de documentos son documentos individuales que vienen por hojas, que puede ser una sola hoja, puede ser un conjunto de hojas. Y pues no es muy difícil o incómodo trabajarlos, guardarlos en los folders. Y como les decía, pues hay diferentes tipos de papeles. Por eso sería bueno saber si sus papeles son muy antiguos o muy modernos. Bueno, la otra que tiene que ver con las postales. Las postales, de la misma manera, o las fotografías en su caso, se les da un proceso similar. Hacemos la limpieza de cada fotografía. Ese es un ejemplo solamente de 2 fotografías que tengo aquí. Las demás ya las tengo almacenadas. Y sobre este sistema, de los mismos folders que tenemos, dependiendo del tamaño de la fotografía, podemos hacer unas guardas pequeñas al tamaño de la propia imagen. Cortamos por ejemplo, en este caso, el papel cultural por mitades. Las fotografías son casi del tamaño media carta. Tomamos la medida de la fotografía. Ustedes la pueden ver aquí. Prácticamente es el doble más una pestañita que le vamos a dejar. Y aquí tengo mi medida de los folders que he estado haciendo para mis fotografías. Así que voy a hacer estos foldercitos de manera muy rápida y sencilla.
y puedo ya entonces guardar mi fotografía o mi postal. Y aquí tenemos una forma muy práctica de manejarlo, porque esta pestaña nos permite abrirlo y cerrar y revisar la fotografía sin tocarla directamente. La pestaña nos sirve incluso para detener la fotografía. Y en la parte de atrás del reverso, poner la identificación de la fotografía. Voy a hacer el otro foldercito. Tomo mi muestra de que yo ya la había elaborado desde antes. Para no estar midiendo el tamaño que tenga yo que sacar mi fotografía, mi folder. Entonces hago el primer folder, hago los dobleces. Y ya de una manera muy práctica vamos haciendo las guardas para las fotografías. Se lo puedo volver a mostrar. Ese tipo de folder es muy práctico y ya en la parte posterior le vamos poniendo las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a acercar un poquito más la imagen. A ver si lo pueden ver aquí. No sé si alcanza a ver. Con un lápiz suave le ponen ustedes la identificación que puede tener y no tienen necesidad de tocar la fotografía y esto les permite tener una forma de resguardo de la fotografía de una manera económica y sencilla, porque sí existen algunas guardas de propileno, pero el gasto de las guardas de propileno pues es bastante elevado cuando ya estamos hablando de una colección muy grande. Hay unas cajas que venden, por ejemplo, para las pizzas o cosas por el estilo que son más chicas y entonces igual no tan gruesas, no tan anchas, que permiten guardar en esas cajas todas las fotografías que tengamos necesidad. Entonces esto pues es una manera económica de poder resguardar todos los documentos que coleccionemos. Pues es cuanto les puedo mostrar aquí de la idea de la conservación de los documentos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Preguntaban de qué gramaje era el papel cultural de los folders. Bueno, hay de dos tipos de gramaje. Uno que es de 75 gramos y el otro que es de 90 gramos. El tamaño, también hay dos tamaños, pero el que conviene comprar es el de 70 centímetros por 95. 70 de ancho por 95. Y el gramaje puede ser cualquiera de los dos. Por supuesto que a veces conviene más el más grueso porque le da mayor protección, pero el de 75 sigue siendo un buen gramaje para proteger los documentos. Adelante, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy interesante su plática. Fíjese que yo he estado utilizando los muebles donde tengo yo parte de mis colecciones, pues son muebles de madera. He estado utilizando en ocasiones lo que viene siendo la naftalina, ¿sí? Eso impide la propagación de las polillas, pero no sé hasta qué punto sea esto conveniente. Sí, no se aplica directamente, son unas bolas cristalizadas que desprenden un olor y que impiden que las polillas se propaguen, ¿verdad? Y también el otro
es la creolina. La creolina también, lo utilizamos para trapear de vez en cuando, ¿sí? Y eso impide también que se acerquen, pues desde las cucarachas hasta de ese tipo de insectos hacia los documentos. Y también no sé qué tan conveniente sea o qué tan frecuente pudiera ser seguir utilizando pues estos líquidos. Bueno, en este caso la criolina es un líquido y la naftalina son bolitas de cristal. Sí, las conozco porque antes la ropa olía a Ah, naftalina. así es, sí, 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 y antes el detergente o el desinfectante que se utilizaba para la limpieza, pues era la creolina, ¿no? claro. El olor a lo mejor no es muy agradable, pero siguen siendo bastante efectivos, porque Ujú. además no tienen un contacto directo con los papeles. Lo tienen en el lugar donde está el ambiente, donde están los armarios y todo eso. Y no tiene ningún efecto sobre los papeles. Correcto, Así que no hay problema. Solo que perfecto. muchas cosas, de esas cosas han desaparecido del uso, incluso del uso comercial, ¿no? Ya no es tan fácil encontrarla. En la Ciudad de México, la naftalina. Todavía Ajá, se encuentra la creolina, pero la naftalina ya no. ajá. Sí, no, las hemos encontrado, bueno, en boticas todavía. Afortunadamente todavía por ahí hay boticas y ahí todavía venden ese tipo de productos. Pues sí. Sí, no hay ningún problema con eso. Perfecto. Gracias, profesor. De nada, de nada. Yo quería preguntarle si ya tengo un problema de hongos en un papel, en un documento. O sea, ¿qué puedo hacer ahí con él? Bueno, lo primero es ponerlo a que le dé el aire. Ahí, por ejemplo, en un lugar que tenga mucha humedad, lo que hay que hacer es poner un ventilador que esté constantemente trabajando y comprar un deshumectador que lo venden en las tiendas como Walmart o como Sam's, que son unas bolitas blancas. Venden el paquete grande, un frasco de plástico. O venden los frascos chiquitos también que son de plástico y simplemente se destapa la parte de arriba sin romper el papel que tiene y se colocan en el lugar donde haya más humedad y entonces eso permite absorber el agua que hay en el ambiente. Eso sí hay que estar cambiando constantemente dependiendo de la humedad, pero más o menos en un lugar muy húmedo cada mes se va a observar que en el frasquito donde estaban antes las bolitas de deshumectante se desaparecen y se forma el líquido, ¿no? Es decir, ha absorbido el agua. Entonces, por eso hay que estarlo cambiando constantemente. Bueno, un documento que tiene ya las manchas de alguna plaga que pueda tener de microorganismos, primero lo que se tiene que hacer es dejar que se seque, hay que sacarlo al aire y después de que pierda la humedad excesiva que tiene, limpiarlo como lo he mostrado y luego, eso sí, utilicen guantes. Tapabocas. Que generalmente nosotros tenemos grasa o incluso se nos puede pegar cualquiera de esas cosas y nos puede hacer daño, ¿no? Entonces utilicen los guantes principalmente de algodón, que eso sí absorben toda la mugre. Y lo que tienen que hacer es comprar talco para los hongos de los pies. Le ponen el talco, lo dejan un tiempo que haga reacción, que será de 3 días a una semana.
y lo vuelven a limpiar con la brochita. Y eso es suficiente para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Hay otros procedimientos, pero esos son procedimientos para archivo y son mucho más caros, que es meterlos a un sistema de fumigación y cosas por el estilo. Pero acá en este caso, pues creo que no es tan necesario. Y lo que tiene uno que hacer es revisar todos los documentos que estaban con el documento que está contaminado para evitar que se siga propagando el hongo. Gracias. Profesor, ahorita que comentó lo de el talco, nosotros tenemos hojas de estampillas, más o menos son del tamaño carta, y anteriormente nos recomendaban ponerle talco para preservarlo de la humedad. Pero el talco yo siempre he sentido como que se adhiere a la goma. Lupe, ¿nos puedes platicar algo de tu experiencia con el talco, porfa? Bueno, ahí sí efectivamente con las estampillas va a suceder ese problema, pero quiere decir que entonces también había humedad. Por eso se adhirió el talco a la goma. Estas estampillas también tienen un proceso, no soy especialista en eso, pero sé que las estampillas se pueden lavar o se pueden limpiar con un cotonete húmedo, quitándole toda la goma de la parte posterior, ¿no? No sé si los vayan a utilizar, generalmente si son de colección pues ya no se utilizan. Y entonces en ese sentido pues había que limpiarle toda la goma que tiene en la parte de atrás, que es un proceso bastante lento, que había que hacerlo con un cotonete y la humedad suficiente como para ir quitando la goma de las estampillas. Sí, no lo hacemos porque hay mucha diferencia entre el valor de una estampilla nueva con goma original a una estampilla sin goma. Entonces, Eso ya se creo pierde que- su... Exactamente, Bastante. porque también hay cosas que tienen que ver con el pasado, ¿no? Con la cuestión de la importancia del documento. Y en ese caso, pues ustedes lo saben mejor. Oye, Lupe, platícanos, ¿qué es lo que tu experiencia con el talco en las hojas, por favor? Algo nos comentabas de que Realmente el talco no es recomendable para ningún aspecto filatélico, porque se adhiere muy bien a la goma y al anverso y reverso. Y para quitárselo después es muy difícil. Ese sistema lo usan en los lugares como donde están las playas, ¿sí? Lo usan para evitar la humedad, pero en otra parte de la República no es conveniente porque se va a perder todo. Porque cambia toda la característica y llega a cuartear la goma. Llega a cuartear la goma y no se puede limpiar con ni con cotonete ni nada. Es muy agresivo a futuro. El talco dejó de usarse hasta en los bebés. Ya nadie lo usa y mucho menos ningún pediatra lo recomienda. El talco se apelmaza con la humedad y entonces atrae más humedad. ¿Cierto? Por eso yo nunca lo he recomendado, nunca he puesto talco en mis estampillas para nada. Ingresa a las vías respiratorias, se queda en los pulmones también. Claro. Sí, Pero el para lo talco, que decía el profesor, sí es válido en esos documentos, ¿no? O sea, si lo que se persigue es la preservación en ciertos momentos, hay que considerar el aspecto que también comentó, la humedad relativa en que se está usando, porque obviamente entre más humedad relativa va a haber mayor adherencia del talco, ¿no? O sea, va a ser una mezcla inadecuada, ¿no? Entonces eso tiene razón él en lo que decía de la humedad. Entonces, más que nada para las colecciones filatélicas, los aspectos que él manejaba de preservación son fundamentales, ¿no? O sea, temperatura, humedad, todos esos cuidados y las barreras físicas entre el objeto protegido y el exterior, ¿no? Para evitar contaminaciones y demás cosas, ¿no? Entonces,
Eso es importante, pero escuchemos a ver qué Oye, regresó ahora sí. Ricardo, pero estamos perdiendo de vista otro componente. El talco que dijo el profesor contiene un antimicótico que actúa, que mata los hongos, sobre todo el triclosan y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es talco para el que viene que mata al pie de atleta. Claro, porque lo está proponiendo para exterminar un documento contaminado por hongos, ¿no? O sea, específicamente, ahí sí es válido, que no eran estampillas, ¿no? No. Otra pregunta. Yo generalmente utilizo para algunas cajas que tengo con documentos, les pongo, ya ve que en los medicamentos hay unas bolsitas con bolitas que se supone que son deshumedecedor. Deshumectante, sí. Sí, no provocan, no generan algún tipo de reacción. De reacción química al estar dentro de una caja, aunque no haya mucha humedad. No. No, porque lo mejor es no meter nada dentro de las cajas. Claro. Los sistemas de deshumectación deben de estar en la parte exterior. Es decir, lo que se debe de cambiar es la humedad del medio ambiente donde están guardados los documentos. Y así se evita cualquier contaminación que pueda tener la caja donde están los documentos, al interior. Así que ahí no meta nada. Okay. Las bolitas de salina está bien ponerlas afuera, ¿no? No dentro de la caja. Y en ese sentido, no creo que haya ningún problema. No. Ok. Una pregunta, Jaime, los deshumidificadores eléctricos, ¿qué opina? No de sales, sino de sistema eléctrico por ventilación que generan absorción del agua. Esos sistemas electrónicos son mejores, incluso los ventiladores que se pueden poner al interior para purificar el aire. Entonces esos sistemas electrónicos son buenos. Muy bien. Le quería preguntar, profesor. Nosotros generalmente tenemos cartas. Las más comunes que tenemos son a partir de 1830 y algo. ¿Sí? De 1830 y algo a actuales. Estas cartas generalmente las mantenemos dobladas. ¿Sí es lo más conveniente tenerlas dobladas o habría que desdoblarlas? Es mejor desdoblarlas. Porque con el paso del tiempo, precisamente en el doblez, se llegan a crear las fisuras. Por eso es mejor desdoblarlas y meterlas en el folder. La otra cuestión es que son diferentes tipos de papel. Todavía hasta 1860, el papel era de algodón, de alta calidad. Y después empezaron ya a meter el papel hecho a base de fibra de madera. Incluso de 1870 a 1930 el papel es muy delicado, muy delgadito y muy quebradizo. Y esos hay que tenerlos mucho cuidado porque generalmente pierden la humedad muy rápidamente. Por eso es necesario que queden dentro de este tipo de folders porque la caja y el tipo de folder le guardan la humedad relativa necesaria para la estabilidad del documento. Y la del medio ambiente de la casa también hay que mantenerla bajo ciertas circunstancias, las que hemos mencionado por lo mismo, porque ese tipo de documentos del 75 al 1930 son más o menos muy inestables, porque ya son papeles hechos a base de fibra de madera y algunos muy delgaditos y muy inestables. Sobre todo cuando se trata de cartas oficiales o cosas por el estilo. Porque hay otro tipo de papel que en aquella época era de menor calidad,
supuestamente, pero que en realidad tiene mejores condiciones de preservación. Por ejemplo, los cuadernos, las hojas que se utilizaban en los cuadernos o en los blogs, son documentos que tienen mejor capacidad de detener la humedad, ¿no? Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias por la plática. Muy interesante. Una pregunta. Habló sobre las grapas por lo del óxido y todo este tipo de metales, pero del Durex, ¿qué nos puede decir? Porque hay muchas cartas que tienen el Durex y luego se vuelve amarillo y pegostioso y todo. ¿Qué se puede hacer para eliminar el famoso Durex? Es el más peligroso de los elementos que tienen los documentos. Tiene uno que quitárselos. Y precisamente con el cotonete hay que limpiarles el pegamento que dejan, los rastros que dejan. Es preferible tener el documento roto a tenerlo pegado con Durex. Y hay un procedimiento, solamente como les digo, es bastante delicado porque depende de la destreza de la persona para restaurar el documento. Hay un papel japonés de gramaje muy, muy delgadito, casi transparente, pero además hay que hacer el pegamento que es más o menos de tipo natural, que permitiría tener un pegamento estable que no se eche a perder con el paso del tiempo. Muy parecido a lo que se utilizaba anteriormente con los pegamentos, ¿no? Y entonces con ese tipo de pegamento poder pegar con mucha delicadeza los documentos. Pero eso requiere de habilidad técnica y del conocimiento, porque la preparación del pegamento pues no es tan sencillo. Yo creo que ahí en ese caso de la restauración había que hablar con un restaurador para poderlos estabilizar. Pero desde mi punto de vista es preferible que el documento quede roto a que tenga el Durex, porque ese es uno de los enemigos principales de todos los documentos. Muchísimas gracias. Sí. En relación a lo que comentaba el maestro, yo en algún momento pude hablar con un restaurador y él lo que usaba en algún momento es que antes los cigarros eran de papel arroz y usaba papel arroz y el pegamento era simple agua con harina, era engrudo y funciona como un muy buen pegamento natural que se puede retirar muy fácilmente y que no afecta para nada el documento, ¿no? Y cuando quitaron los cigarros esos de arroz, pues papel de China, pero ahí sí no sé qué tan ácido sea el papel de China. Bueno, el papel de China no es que tenga mucha acidez, pero muchas veces no tiene el gramaje adecuado del papel arroz, del papel japonés. Y creo que sería más adecuado. Lo del engrudo sí es posible, porque es un elemento natural, es un pegamento fácil de quitar, exactamente, y que además no se descompone con el paso del tiempo. Entonces había que hacer el engrudo no muy cargado, sino suavecito, y que se puede utilizar para pegar el documento. Pero sí les digo, las tiras que se cortan para ir haciendo la restauración del documento, es una operación delicada que requiere uno, pues como quien dice, desarrollar habilidad, porque no a veces no nos quedan las cosas a la primera, ¿no? Y a veces es difícil porque podemos echar a perder el documento. Así que primero había que hacer prácticas con cualquier otro tipo de documento común y corriente en el que consiguieran el papel japonés y poderlo ir pegando. No sé si en los lugares donde viven existan lugares donde venden cosas de arte, y ahí es probable que puedan encontrar el papel japonés. Y ese papel de un gramaje muy delgadito, casi transparente, les permitiría poner por el reverso
el parche. La otra cuestión es que muchas veces en el reverso también viene la escritura, así que tiene uno que hacerlo con mucho cuidado para que no se borre lo que tiene la escritura, si es que en el reverso tiene escritura. Buenas noches, profesor. Gracias por la plática. Una pregunta a usted que ha trabajado varios tipos de materiales. Aquí es una cuestión también de documentos, porque mucha gente me mete los documentos en, vamos a llamarlo bolsa de plástico o acetato, y acá nosotros usamos acetatos diferentes. Es una. La otra, yo les he recomendado a todos mis amigos filatelistas que nunca metan sus documentos y sus estampillas en hojas de enceradas, porque eso contamina mucho el material, tanto el documento como hojas filatélicas, hojas de estampillas, y les cambia todas las características. ¿Usted qué nos puede platicar sobre esos aspectos? Mire, todos estos, lo que es el plástico y lo que es el acetato, no es conveniente porque generan humedad. Ustedes conocen, creo que hay unos guardas de propileno que son especiales para guardar estampillas, fotografías y documentos. Pero como les decía, eso es pues a veces bastante costoso. Por eso decía yo la necesidad de crear este tipo de folders de papel cultural que son más económicos. Pero si tienen la posibilidad de comprar esas guardas de propileno, adelante. Ahora, sobre el papel encerado. Perdón, pero es muy diferente ese tipo de guarda al acetato y al plástico, porque en el acetato y el plástico se genera humedad. Sudan. ¿Cierto? ¿Y qué me comenta de las hojas enceradas? No, pues también, o sea, ya la hoja encerada, tiene, de hecho, se convierte en, pues es un alimento para las plagas, porque es cera, ¿no? En ese sentido, pues es contaminante. Pero quizás lo que dice Lupe tiene razón a la gente que no le ha pasado nada con sus acetatos, porque va a depender de las condiciones climáticas y medioambientales de cada colección, ¿no? Entonces, en las que hay más humedad, pues habrá, con las fundas de ese tipo podría haber más reacciones, ¿sí?, que con las que no tienen tanta humedad. Entonces, eso quizás se tarde más, pero no son necesariamente las más adecuadas, ¿no, doctor? Sí, así es. Ese es el problema. Yo creo que la importancia de lo que estamos comentando es tener las condiciones adecuadas del medio ambiente en el lugar donde se guardan las colecciones, para evitar precisamente esos posibles daños que vengan con el tiempo. Y además, como me estoy dando cuenta, digo, yo no soy coleccionista de estampillas, pero me doy cuenta de que requieren ustedes una constante limpieza de sus colecciones. Es decir, no dejar mucho tiempo para limpiarlas y volverlas a dejar en un estado de conservación adecuado. Porque lo que no sabemos es lo que les comentaba, de que hasta en el rincón más recóndito se encuentran estos polvos que se extienden y penetran en todos lados, ¿no? Y sobre todo también lo de las plagas de las que comentaba. Profesor, bueno, ya aparte de mi pregunta era relacionada con el tipo de plástico que se está utilizando actualmente. Y me refiero a lo que viene siendo las bolsas de celofán, que actualmente pues son muy económicas y creemos que cubren nuestras necesidades para protección de nuestro acervo, en este caso de algunas cartas y bueno, pues estampillas. Obviamente, bueno, ya no lo acaba de comentar, que esto genera humedad. Sí, así es. El celofán también genera humedad. Ajá.
Por eso es que el papel cultural, en este caso, lo mejor sería un papel de algodón libre de ácido, pero es más caro. Y en este caso el papel cultural es un buen sustituto porque tiene un grado de acidez muy bajo. Y es el que durante mucho tiempo, a través de esa institución que se llama Davi, lo hemos utilizado para eso. Pero también están las guardas de polipropilenos y está en su economía poderlas conseguir y que son exactamente libres de ácido y con posibilidades de que resguarden adecuadamente este tipo de documentos, principalmente las fotografías y las estampillas. Gracias, profesor. Siempre me he quedado dudas si el propileno y el celofán es lo mismo. Polipropileno. Polipropileno. Pero es distinto al celofán, ¿no? Sí, es distinto. Es parecido a un acetato. Muy delgadito. Incluso lo venden muchas veces como guardas para documentos, tamaño carta o tamaño oficio. Ese tipo de material sí es adecuado para guardar los documentos, pero es mucho más costoso, ¿no? Una pregunta, las monturas especiales que se utilizan que se compran desde Alemania y todo para las colecciones que se exhiben para todo esto, y ahí lo tengo yo exhibido, ¿son peligrosas, son nocivas? ¿O ese plástico sí está libre de ácido? No lo sé. Si está libre de ácido, pero no lo sé porque les desconozco. Es decir, el campo en el que yo estoy, pues no se utiliza eso, ¿no? Utilizamos otro tipo de guardas para la cuestión documental. Ok. Pero deben ser de polipropileno, que es lo que se recomienda, ¿no? Sí. Sí, es lo más seguro. Ok, muchas gracias. Yo he seguido algunas de las recomendaciones que usted ha planteado ahorita. Mi material preferido para conservar mis documentos, a mí me gustan los documentos antiguos. Yo uso las guardas de polipropileno, de las que vende el Office Depot y algunas otras. Les pongo una etiqueta en la parte superior, no sé si alcanza a ver. Ahora para el otro lado. Ahí les pongo mi clave y las puedo manipular. En su momento, cuando conseguí todos estos documentos, me esperé a que fuera el verano de acá de mi localidad, porque cuando están secos sueltan un polvillo. Lo que no hice fue lo de utilizar la brochita. Es algo que voy a esperar al verano a hacer. Este es con respecto a los documentos. Con las estampillas, aquí la humedad relativa regularmente anda arriba del 50%. Hoy estamos al 44% y es de noche. Si usted deja una estampilla aquí, se hace pegajosa la goma regularmente. Hay algunas gomas que tienen ese problema. Yo conservo mis hojas y las corto a la medida. Voy a un lugar donde venden estas bolsitas de polipropileno. Igual les pongo una etiquetita y las conservo en unos álbumes de fotografía. Lo mismo hago para los sobres. Los sobres antes los metía en álbumes fotográficos como estos. No sé si ustedes los han manejado, que estoy seguro que sí algún compañero ha de hacer eso. Hace muchos años guardé unos sobres y todos cambiaron de color. Entonces ahora lo que hago es que los meto en el polipropileno y los guardo en el mismo álbum. Ya dejaron de cambiar de color. Una cosa que comentaba el señor Lupe ahorita, que las estampillas de hace 20 años, no recuerdo si son de hace 20 años o no, pero los papeles de la séptima a la décima, a la novena, perdón, de México Exporta, no recuerdo la edad. Todos esos a mí me pasó igual, los guardé en los clasificadores para hojas que son de papel encerado y guardé unos
en un papel regular, de papel bond. Todos los que estuvieron en contacto con el papel bond cambiaron, igual que los de el papel encerado. Unas cuantas guardé en bolsitas de polipropileno y esas no cambiaron. Efectivamente, su reacción a la luz ultravioleta es distinta. Y son los mismos folios de las hojas. Entonces, esa recomendación, pues, a mí me ha funcionado bien. Y por último, todos usamos o hemos usado este tipo de clasificador para nuestras estampillas, ¿verdad? Aquí por la humedad, no importa en dónde las pongas, se pegan. Entonces yo dentro del clasificador les hago una bolsita. A mano lo hago. Una por una. Y ya las pongo ahí. Y ya no cambian ni de color, ni se pegan. Pues es abundando un poquito más de lo que usted ha hecho. Yo he escuchado la recomendación de no usar el plástico. Pues hay una gran diferencia entre el plástico y el polipropileno. El plástico se hace amarillo, efectivamente suda. Y el polipropileno no. Yo tengo más de 20 años usándolo y no me han cambiado las estampillas. Serán las condiciones de humedad de acá de mi localidad, no sé, pero me ha funcionado. Pero sí es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo y también a veces es costoso, pero yo creo que la experiencia que usted ha dado es una experiencia práctica que permite tener una recomendación para esto, ¿no? Sobre todo la labor de artesanal. Sí, porque es a mano, no hay. Guardarlos y todo eso y el cuidado. Pero ya es una experiencia que está demostrando la eficiencia de este material. Es el que se ha utilizado en muchos lugares, en muchos archivos. De hecho, también venden las cajas de polipropileno en color blanco o en color negro, que son donde también se pueden guardar los archivos. Como la caja que les mencioné, que les enseñé, hay diferentes tipos, incluso para los diferentes tamaños de fotografías. Y sí, con el polipropileno, pues es mucho mejor. Sí, en los documentos un detalle importante del uso del polipropileno. Cuando llegan los documentos, regularmente traen el pescadito de plata, ¿no? Que es la polilla que a todos nos afecta. Si usted mete uno en el plástico, no sé qué, algo debe de tener el plástico que obliga a que los animalitos esos se salgan y ya no se vuelven a meter. Y el mantenerlos prensados dentro de una bolsa, mira, aquí tengo como unos 10 o 12, dentro de una bolsa también impide que ellos puedan, pues, navegar dentro de los documentos. No les gusta el plástico definitivamente. Yo los erradiqué de mi casa cuando empecé a usar estas bolsitas, sin usar ningún otro producto. Y mire que batallé bastante tiempo con esto. Pues sí. Pues yo aquí mi participación. En ese sentido, porque le digo, yo he trabajado otro tipo de documentos, ¿no? Sí. Pero esto, pues sí, nos da una lección de las posibilidades que tiene el polipropileno, ¿no? Okay. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, yo quiero compartirles la forma en que tengo los álbumes de estampillas. Y aquí me gustaría escuchar, pues, cuáles son sus observaciones, ¿verdad? De todos los participantes ahorita. Yo lo que hago es que las tengo en montura y luego después la hoja la meto en estas de Office Depot, ¿no? Pero tienen montura primero. No están directamente al plástico de la mica, ¿no? Pues no sé ahí ustedes qué me puedan sugerir, recomendar o... ¿La montura de qué es? Pues se supone que es un plástico especial para las estampillas, ¿verdad? Libre de ácido, que conservan de alguna manera la estampilla por largo tiempo.
Sí, pero la tiene en un folder de polipropileno. Sí. Entonces yo creo que por esa razón pues tiene más posibilidades de conservarse. Yo tengo un comentario al Pero- respecto. Si se puede. Échale, David. ¿Qué tal, Francisco? Alfredo, perdón. Fíjate que acá en nuestra latitud no funcionan, a mí no me han funcionado las monturas de cualquier marca. Le calé con 2 marcas, Chogar, Scott, y la goma se me, ay, ¿cómo se le dice? Pelmaza. Se cortea. No, cuando se cuartea es que se deshidrata. Acá se hace como laminar, como un espejo. La goma, todas las gomas arábigas. Tropicaliza. La tropicalizada tiene hongos. No, aquí se hace como si fuera, como si se derritiera y se volviera a quedar otra, agarra otra textura. Entonces, la goma para mí está dañada. Esas estampillas, pues yo las he procurado, sacarlas de mi colección, porque no me ha dado resultado eso, porque aquí hay mucha humedad. Lo que me dio No resultado- solo humedad, David, ¿no? ¿Perdón? David. No solamente es humedad, sino que tienen muy grandes cambios de temperatura, que era algo que decía el Sí. doctor al principio, ¿no? Sí, aquí el verano puede llegar a los 40 muy fácil, igual que allá donde está Alfredo. Y cuando hace Y frío cuando baja hace frío, muchísimo. baja 4 o Entonces 5 el rango grados. de cambios, probablemente por eso es que varía tan diferente la goma, ¿no? Así es. Entonces, me dio resultado que de alguna manera el cambiarlas a las bolsitas que yo hice manualmente ya no me ha sucedido. De hecho, puse unos testigos para ver si me sucedía lo mismo. Ya no me sucedió lo mismo. ¿Por qué razón? No sé cuál sea la diferencia, porque al final de cuentas es polipropileno, ¿no? Pero ya no me ha dado ese problema. Pero no tienes tu álbum así, David. No. O sea, no tienes objeciones clasificadores, ¿verdad? Yo lo tengo en clasificadores precisamente porque en los álbumes es donde, cuando lo empecé así, se me empezaron a dañar las estampillas. Aparte de que... Todos los acetatos no están libres de ácido y todos cambian con el tiempo, con la luz ultravioleta, todos cambian la estampilla con el tiempo, con la luz ultravioleta, todos. No me lo creía, pero ahí está ya la comprobación. Sí. En algunas estampillas sí sucede definitivamente. Y muy notable. No, cambia totalmente diferente, es otra estampilla dentro de 20 años. Sí, es cierto. Y yo estoy seguro que ningún elemento de ese tipo que vende para guardar las estampillas, Alemania, España, Estados Unidos, no creo que sean totalmente libres de ácido. Y ya lo viví. ¿Cuál sería su recomendación, don Lupe? Cambiarlo, ahora están diciendo que el propileno pues va a ser una gastadera, una acomodadera diferente a las hojas, porque las hojas originales de los álbumes vienen así con ese acetato. Es mejor cambiarlos a lo que hace. Bueno, aquí lo que les he recomendado es que el medio ambiente del lugar donde se guarda todas las colecciones es el que debe de ser estable bajo ciertas condiciones. Que tenga la ventilación adecuada, que tenga la humedad adecuada y que la limpieza sobre todo, ¿no? Y como les decía, yo creo que en el caso de las estampillas, pues hay que tener mucho cuidado, mucho más del que parece que deben tener los documentos de papel, ¿no? Comunes y corrientes que se manejan. Yo estoy aprendiendo mucho de lo que me están diciendo ustedes con esta situación porque no había tenido esa experiencia y sobre todo las propuestas que están haciendo por ahí ustedes con el cuidado que tienen con las estampillas. Eso me ha dado una enorme experiencia que no la tenía, que de hecho trataré de investigar más sobre esas cosas. Gracias. Alfredo, algo que tú decías y que me parece que es importante, o sea, ¿qué hacer en esos casos? Una recomendación que yo he escuchado de expertos en conservación de fotografías, que es lo que yo trabajo, es mantener la mayor cantidad de ahora sí que como
estas cajas dentro de cajas y para mantener más aislado del medio ambiente. Y lo que nos decía el doctor, las piezas se sacan cuando se van a trabajar, ¿sí? Y solamente cuando las condiciones medioambientales son válidas. Pero lo que yo escuché de un experto en fotografía, por ejemplo, es obviamente entre mayor cantidad de variar que se presentan para la pieza, pues obviamente sufre más la pieza, ¿no? Entonces, si mantenemos en una estabilidad la pieza, lo podemos lograr meterla como tú lo hiciste en protectores y de otro protector, pero por ejemplo yo veo que tus carpetas están al aire, ¿no? Y entonces la humedad pues también tarde que temprano va a ingresar al material, ¿no? Entonces deberías tener la carpeta en cajas. Ok. ¿Sí? Sí, el detalle aquí es que la humedad para nosotros es baja, muy baja, ¿verdad? Claro. No estamos en costa, aquí cuando ya hacemos fiesta, entonces las condiciones climatológicas de nosotros son muy diferentes a las de David. Sí, las temperaturas son extremas, de temperaturas de bajo cero a 45 grados, ¿verdad? En ese rango andamos. Pero la humedad es prácticamente nada. Es baja. Puede ser que se quiebre la goma a esta humedad, ¿verdad? Eso sí lo tengo que revisar, pero de que se peguen unas con otras, no. No te sucede. Pero sí es buena recomendación, Ricardo. Gracias. Conservarlas en otras cajas para protegerlas más, ¿verdad? De acuerdo. Claro. Y menos polvo también, ¿no? Que también decía el doctor, pues es algo importante para evitar, ¿no? Mira, el problema es el costo del polipropileno, pero las que él nos recomienda, pues no son tan onerosas, ¿no? mira, Alfredo, yo los clasificadores los pongo dentro de otra bolsa. Voy a girar mi computadora para que vean un librero que tengo aquí a la mano. A ver si se alcanza a ver. Las carpetas que contienen estampillas o los clasificadores, los tengo en bolsitas y todos están apretados en el unos contra otros. No se alcanza a ver, pero precisamente esta semana van a venir a arreglarme. Ahí está la prueba. En la pared de ahí, no sé, se alcanza a ver una mancha oscura de la humedad. Yo en todas las casas que he vivido aquí en Tijuana, siempre he tenido ese problema de humedad. No sé, José, cómo le ha ido en su casa. Creo que no, porque él vive en un lugar alto, pero yo siempre he tenido ese problema de humedad. Perdón, ahí por ejemplo, la humedad que usted tiene, ¿perdón? Ahí de esa humedad que tiene usted en la pared, ahí se puede poner el deshumectador, ese que le digo, ese producto que venden en Walmart, que es un frasquito redondo, exactamente ahí donde está la mancha, y esa humedad que sale de la mancha se va a ir directamente al frasco y ya no va a afectar los documentos. Pero ahí sí le convendría tener un aparato eléctrico de deshumidificador, porque le cubre hasta, dependiendo del tamaño y el costo, pues obviamente 12, 40 metros, dependiendo del caso, ¿no? Sobre todo estando cerca de la frontera es fácil conseguirlo. Sí, Adriano, no sé qué tanta humedad tenga en donde vive. Este pic. Este pic. Sí, mira, Gerardo, aquí en Nayarit tenemos humedad baja, pero de cualquier manera yo en el librero donde tengo mi material, lo tengo en una esquina y tengo láminas de unicel entre la pared y el archivero para evitar cualquier tipo de humedad. Y también uso el deshumidificador para evitar humedad también, aunque la humedad no es tan alta. Sí tenemos humedad porque estamos cerca de la costa y del Pacífico, pero no es muy alta la humedad. ¿Quién más vive cerca de la costa? Ceci. Oaxaca. Buenas noches.
Pues yo estoy como a unas 8 horas de la costa, ¿no? De donde está Huatú. Normalmente el clima es templado. Sí llegamos a tener humedad, pero ya en los días que hay mucha lluvia, ¿no? Que todo se humedecen las paredes, los techos. Pero es porque ahorita estoy viviendo acá como a 40 minutos de la ciudad, pero por ejemplo en casa de mis papás yo nunca tuve problema de humedad, pero aquí en la casa sí, ya las paredes empezaron a tener un poquito de manchas por hongo. Entonces yo tengo unos libreros y también tengo mis timbres en carpetas y los guardo en las hojas de Office Depot también, allá los guardo. Ok. Sí. Pero si hay hongos, habría que combatirlos, ¿no? Sí, voy a buscar. Porque se puede contaminar lo demás, ¿no? Sí. Sí es lo que vamos a checar porque tengo un año viviendo acá y pues ahora sí que no sabíamos cómo estaba la humedad por acá. Pero Pues sí, sí. ya se empezaron a manchar las paredes. Sobre todo que llueve mucho, pues. Claro. ¿Tú cómo los tienes, Gerardo? En la segunda planta, lejos de la cocina. Sí. Porque ya saben que las cocinas, pues, vaya, mi esposa hace frecuentes sopas, caldos, y generan mucha humedad, entonces mi colección está alejada de la cocina, no tengo problema por eso. Y el centro de Querétaro, pues, es muy seco, ¿no? Es que no tenemos problemas de humedad ni... en alguna ocasión, cuando estaban mis hijas pequeñas, usaba mucho el ¿cómo se llama este? Humidificador. Humidificador. Estaba viviendo en una casa rentada y sí noté que en una sola temporada, por usar este aparato, se mancharon las paredes. Entonces tuve que hablar con el propietario para volver a pintar todo, ¿no? Y dejé de usar ese tipo de aparatos para las casas. Nada más que mi colección no estaba en ese momento ahí, estaba todavía en la casa de mis padres. ¿Pero era eléctrico el aparato o qué? Sí, sí, los que usas para cuando te recomienda el médico para las vías respiratorias. ¿Cómo se llama este tipo de cosas? Nebulizador. Ándale, para nebulizar. Entonces, nosotros aparte lo usábamos para que mi hija no tuviera problemas. Estaba recién nacida y tenía problemas de asma. No de asma, pero sí tenía mucho problema con el de la garganta y de la gripa. Y hasta que no fuimos con un médico para que le quitara la alergia, se le quitó eso, ¿no? Pero sí me preocupó porque, como dice Ceci, empecé a ver las paredes manchadas. Entonces, aparte de que le estaba causando otro daño peor a mi hija, sí. Y nosotros también, ¿no? Sí, por el hongo. Y mi colección realmente sí la tengo. Lo que me preocupa es que, por ejemplo, los clasificadores, las estampillas de la parte alta se me están manchando ya no son blancas, están agarrando un tono medio crema. Y está entrando humedad. Pues son de morena y se están tostando. También las tienes hacia el aire libre. Eso he notado en mis estampillas, ¿no? Que las que están en la parte de arriba del clasificador están agarrando otro tono de color. ¿Sí? Y voy a hacer lo que ahorita le vi a David, meterlas mejor en hojas, en funda. En fundas, ¿no? Sí, porque llama la atención que solo en la parte de arriba, entonces deben ser los gases posiblemente o los cambios de humedad que están ingresando, ¿no? Le podemos invertir a las piezas grandes cantidades de dinero, pero no lo invertimos en la preservación
¿Por qué? Porque si yo puedo, en vez de tener 5,000 piezas que se me va a echar a perder, tengo 1,000, prefiero tener 1,000 en Claro. perfecto estado que 5,000 echadas a perder, ¿no? O sea, Claro, en claro. ese sentido sí es una cuestión de visión del coleccionismo. Yo quiero preservar mis piezas para la posteridad, ¿sí? No para un deleite temporal mío, ¿no? O sea, entonces en ese sentido sí es obligado el encontrar, por eso la idea de que viniera el doctor como especialista en documentos, pues a darnos tips de qué podemos hacer. Entonces, si el polipropileno es mejor, pues hay que entrar al polipropileno, ¿no? O sea, si Claro. el papel algodón es mejor, pues usamos papel algodón. Ricardo. Si este papel cultural es bueno, pues también, ¿no? Entonces hay que invertirle. Algunos de nosotros que coleccionamos solo colecciones nuevas, debemos tener una serie de pasos ya disciplinados. El doctor nos está recomendando el uso de ventiladores eléctricos. Pues cada vez que sacamos la colección, pongamos el ventilador. Que no se nos olvide que la goma es higroscópica. Así que la misma goma se convierte en un factor nocivo para la propia colección y eso debemos contrarrestarlo de una manera sistemática. Y usemos guantes y todo lo que proteja para evitar daños, ¿no? Pues si llamamos, precisamente invitamos al profesor para que nos orientara. Claro. No tenemos por qué resistirnos. Que no nos diga el precio de las fundas, porque entonces sí vamos a desmayar. Pero con la que nos da de alternativa o la de algodón, pues obviamente Claro. es una gran solución y no cuestan lo que cuestan las de polipropileno, ¿no? El método que usa Alfredo, lo uso yo también. No sé cuántos años tengo usándolo y nunca he tenido problemas de humedad o de que una estampilla se pegó en la montura o la humedad me causó hongos o cualquier cosa así. Y ese método que usa Alfredo es sumamente simple. Yo uso las hojas Vario, que son alemanas. En mi opinión son excelentes. Y son de polipropileno esas, ¿no, Eduardo? Sí. Y se puede recortar al tamaño que uno quiera. Y son mejor que Showguard y otras, en mi opinión. ¿Cómo es tu colección, Juan José? Mira, tal y como dicen, también en el aspecto de conservar uno sus colecciones, llega el momento en que uno se da cuenta de que efectivamente tiene uno que ir madurando. Ya pasé por todas las etapas de que por descuidos a veces algunas estampillas se las había colocado precisamente en las hojas Manila, en las clasificadoras. Y sí, o sea, el hecho de no cuidar la humedad, pues se pegan. Pero definitivamente cuando ya estuve consciente de que qué era lo que quería y sobre todo proteger mi colección principal, a la cual pues creo que le dediqué bastante estudio y sobre todo gocé con ella y sigo gozando con ella cada vez que la veo. Es la de bloques de 4 de México Exporta. La mayor parte, digo ya casi un 90-95% tienen su número de folio. O sea, buscaba ya sea que el folio estaba en la parte inferior o en la parte superior. Y se me vino a la experiencia de que para tenerlas y verlas de manera pues macro, ¿verdad? Yo le llamo macro porque a veces las presentaciones de hojas y conservadores son pequeños. Entonces me di a la tarea y vi que un amigo mío que le gustaba coleccionar fotos grandes, se compró los álbums Lighthouse
Lustrum, que son de un formato aproximadamente como de unos 40 centímetros por poco más de 28, 30. Y traen hojas de división de 3 para los bloques de 4. Puede uno meter a las sencillas horizontales, concretamente por ser México exporta 7 divisiones, y también pude localizar las de una sola hoja. Y como traen su cartoncillo externo, cada vez que uno las mueve cada hoja, se protegen y puede uno ver tanto el anverso como el reverso para ver las características de goma, etcétera. Así de que lo que invertí, que pues en aquel entonces fueron, no sé, 300, 400 dólares en 2 álbums de ese calibre, pues no me pesó. Sinceramente no me pesó. Y he vuelto y he regresado a los álbums y verdaderamente están intactos después de 15, 20 años. Ahí están, sin impecables. Y otras marcas sí me he dado cuenta que, tal y como dijo David, como que vienen en un proceso de degradación que se ponen amarillentos. Entonces, hay una reacción ácida de tal manera que pues también influye sobre las estampillas. Así de que sí es, tal y como lo dijo ahorita Eduardo, y todo lo que dijo Ricardo tiene mucho razonamiento. Es preferible tener 100 estampillas buenas y muy bien cuidadas que tener 10,000 y que todas están pegadas, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Eso sobre todo cuando estamos hablando de estampillas nuevas. Ya las usadas, pues, las podemos volver a despegarlas, porque también se nos da el caso de que muchas veces nos regalaron estampillas canceladas a la orden. O a veces, pues, gente que, pues, tuvo la inquietud de llevarlas a las oficinas de correo, y aunque no las fuera a utilizar, ya muchos años después de que la estampilla estuvo vigente, pedían la cancelación simplemente encima, y ves ya sea bloques, tiras o todas canceladas, pero todavía aún con la goma. Así de que sí debemos de tener cuidado con lo que conservamos. Y así como fuimos y aprendimos a discriminar las estampillas, de que sí le pesaba a uno al principio, de que le regalaban a uno estampillas, ya fuera de todo el mundo, ya fueran de México, y no quería uno tirarlas rotas o las manchadas por el mismo papel manila, que a veces eran unos de color rojos, otros verdes, se manchaban la estampilla, o sea, adquiría el color del mismo papel en el donde habían sido pegadas. Y pues definitivamente, ¿para qué juntar basura? Por ahí alguna de nuestros compañeros, un hombre que trabajó en el servicio postal mexicano, Correos de México, don Fernando Castillo, él era creativo en ese sentido, de que todas las estampillas, ustedes regálenme todas las estampillas que estén rotas, no las tiren, regálenmelas. Y tenía paciencia para dedicarse a tapizar. Uno de los objetos que él tapizó y que me llamó mucho la atención fue un bastón de madera. Desde el mango hasta la punta, con estampillas bien pegaditas y con barniz, aquello lucía precioso. No faltó que donde un portabazo para lápices, en fin, etcétera, plumas, etcétera. No faltaba aquella cajita de madera que también le dedicaba tiempo para pegar las estampillas usadas. Así de que siempre les podemos dar un fin, más sin embargo, las que van de colección para que las gocemos, o que algún día digamos, quiero deshacerme de mi colección o pasarla o simplemente entregarla, como puede ser el caso cualquiera de nosotros algún día. La regalo, la quiero mostrar permanentemente en el Museo de la Filatelia de Oaxaca,
ya sabemos que ahí va a estar conservada permanentemente en el mejor estado que nosotros la tengamos. Así de que son bonitas experiencias, sí. Creo que definitivamente es nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra entrega hacia esto que nos gusta mucho, que es la filatelia, y sobre todo nunca vamos a dejar de perder esa inquietud de aprender un tema más. Y para eso viene finalmente lo que ahorita experimenté antier, que pude adquirir las estampillas de la Navidad y ya me quedó la curiosidad de pensar, bueno, dado que es el primer formato que yo recuerde haber encontrado en esta vida de filatelista para México concretamente, pues es una estampilla romboédrica, porque no hay otra forma de cómo decirla, ¿verdad? Y no sé si quieran decirnos que vamos con tendencia sesgada, el gobierno que quiera decirnos algo al respecto, pero pues llama la atención, o sea, innovar, pero a veces verdaderamente sí es jocoso ver que cómo juegan con las formas para tratar de llamarnos la atención. No la entiendo, está ahí, ya será parte de nuestras curiosidades filatélicas del país, así de que pues hay que seguir disfrutando nuestra filatelia. Doctor, le felicito. Yo he estado trabajando por investigación en archivos históricos. Tuve el placer y el gusto de conocer el del gobierno del estado de Oaxaca. Quedé maravillado. Sus bóvedas donde guardan los documentos, la manera en que sus trabajadores entran vestidos estilo astronauta, el área de restauración de documentos, el área de limpieza. Yo sé que hay personas que tienen ese sentido de solidaridad, como es el señor Harpenlu, y sinceramente es un filántropo muy grande. Yo reconozco, acá en Baja California Sur, en La Paz, fue considerado el Archivo Histórico Pablo L. Martínez el segundo mejor a nivel nacional en ese sentido, y creo que nuestra historia podrá preservarse cuando están bajo estas condiciones. En otros sitios a veces nos da mucha vergüenza, nos da mucha tristeza, en el que documentos que si no tenemos la precaución de cuidarlos, van a pasar al olvido. Ahorita actualmente estoy compartiendo con un grupo de ex ferrocarrileros, descendientes de ferrocarrileros, lo que le llaman el escalafón. Del año de 1969 para el ferrocarril Sonora Baja California. Me han compartido sus miembros de un grupo llamado Riel y Arena del Desierto. Ingeniero, ahí está mi abuelo, ahí está mi tío, ahí está un fulano de tal. O sea, ¿por qué no compartir lo que tenemos y que podremos en un momento dado, tarde que temprano, poder tener la frente alta de decir, ahora sí, digitalmente lo podremos gozar? Y si alguien tiene la fortuna de encontrarse a esos filántropos, ojalá, como el esfuerzo que hace un amigo allá de Benjamín Hill, Sonora, luchar por establecer un pequeño museo. Así de que le agradecemos, doctor, muchas gracias, estamos complacidos y es para nosotros un honor tenerle en esta noche en el grupo.
señor. No ha sido para mí porque he aprendido muchísimo de muchas de las opiniones que ustedes dieron. Como les he comentado, estoy más bien en la cuestión de los documentos de papel y las experiencias que acaban de compartir sobre sus colecciones me han abierto otro campo que creo que hay que investigar más para pues, seguir recomendando estas cosas que sirvan en la conservación de los documentos antiguos. Muchas gracias.